sábilas 100% naturales, sin colorantes y menos azúcar que la gaseosa. Estoy haciendo algo rico, sábila no es tan, pero tan delicioso y tiene trocitos de sábila que por morder me encanta. Piensa tú también lo que te tomas. Toma sábila y disfruta de la sábila. Encuentra 1.500, 2.000 y 3.000 pesos. Muy buenas noches, aprendices. Voy a proceder a explicar la evidencia final que ustedes deben presentar de la competencia de sistemas para que puedan aprobar esos resultados de aprendizaje y de esa forma no tengan ningún inconveniente para luego ir a su etapa práctica. Bueno, voy a mostrarles la hoja de Excel, ¿sí? La hoja de Excel con la cual ustedes van a trabajar. Entonces, esa hoja de Excel, observen, consta de dos hojas: empleados y nómina. ¿Sí? Repito, empleados y nómina. En empleados están todos los datos del empleado, como la cédula, nombre, apellidos, género, sueldo básico, EPS y municipio. Y en nómina, ¿sí?, tenemos toda una plantilla de lo que es calcular toda esta parte de liquidación de nómina, ¿sí? Entonces, en la cual se nos presta para practicar todo lo relacionado a creación de fórmulas, aplicación de funciones básicas, funciones lógicas y funciones de búsqueda, que es lo que alcanzamos a ver en todo el transcurso de la competencia, ¿sí? No vamos a aplicar nada que no hayamos visto en las sesiones o que ustedes hayan practicado en los ejercicios de cada temática que alcanzamos a desarrollar en las sesiones. ¿Listo? Entonces, esta es la hoja de nómina, la cual hay que calcularla, ¿sí? Mírenla. Al final hay otros datos que hay que sacar, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta la plantilla, ¿no? Son varios datos los que hay que visualizar hasta aquí, ¿sí? Para que después no me vayan a dejar esta partecita sin calcular, porque está muy abajo de la hoja de nómina. Entonces, para que ustedes miren que hasta aquí es donde deben hacer todos los cálculos. Listo, entonces estas son las plantillas a utilizar en el archivo de Excel. Ahora, en el PDF ya nos indica el paso a paso de lo que debemos desarrollar con cada una de sus correspondientes fórmulas o funciones que haya que utilizar. Entonces, miren lo primero que hay que desarrollar en esta actividad. Lo primero es utilizar la función buscar B, que fue lo último que vimos en la sesión pasada, del anterior martes, ¿recuerdan? El uso de las funciones de búsqueda para encontrar un datico de una lista de datos. Entonces, vamos a aplicar esa función aquí, en la hoja de nómina. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, observen qué nos dice. Trae de la hoja de empleados, es decir, de esta hoja de empleados, donde están los datos del empleado, valga la redundancia, hay que llevar los datos a la hoja de nómina, los que nos indican aquí. Es decir, con buscar B debemos traer el nombre del empleado, los apellidos, el género y el sueldo básico. Entonces, estos 4 datos tenemos que traerlos desde acá, desde la hoja de empleado, haciendo uso de la función de búsqueda buscar B. Ya nos están dando el valor buscado, que en este caso es la cédula del empleado. Entonces, con esta cédula podemos traer estos datos que nos están pidiendo. Entonces, miren que aquí también la tabla tiene 51 datos. Entonces, ojo a la selección, ¿no?, de cómo utilizar. Entonces, una vez se traigan los datos que se necesitan, ¿sí?, con buscar B, importante sobre todo traer el sueldo básico, porque este sueldo básico es el primordial para empezar los cálculos de la nómina.
¿sí? Entonces, ojo con la traída de los datos desde la otra hoja. Una vez ya tengamos el sueldo básico, entonces ya procedemos a realizar los correspondientes cálculos. Cálculos utilizando fórmulas y funciones básicas lógicas. Entonces miren que el primer punto es hacer uso de la función de búsqueda, la última que vimos, buscar B. Bueno, ya para los demás cálculos de la hoja de nómina, aquí nos hacen una aclaración importante. Para el desarrollo de la nómina, tenga en cuenta que el salario mínimo corresponde al del año 2021, es decir, 908.526. Ojo a este valor, a este dato hay que tenerlo muy en cuenta, porque en varios de los cálculos de algunas de las columnas hay que tenerlo presente, ¿sí? Entonces ya vamos a ver en dónde debemos tener presente este valor del sueldo de este año, del sueldo mínimo de este año, 908.526. Listo, miren, entonces empezamos ya los cálculos de lo que es las columnas de la hoja de la nómina. Entonces empezamos con el sueldo devengado. Aquí está la fórmula que deben aplicar para el sueldo devengado, que es sueldo básico por los días dividido entre 30. Son más de 80 niños entre los Ese lo aplicamos aquí en esta columna. los que residen en la comunidad. Recuerden, siempre hacemos el primero y copiamos a las demás celdas. En todas las columnas debemos hacer ese mismo proceso. Hacemos la primera y copiamos a las demás celdas. Ojo cuando usen acá la función de búsqueda al copiar a las demás celdas. Recuerden que deben fijar el rango de la matriz. Miren que ya les estoy indicando que deben fijar para que esa función la puedan copiar a las demás celdas. Deben fijar el rango de la matriz en cada uno de estos campos, en el nombre, en los apellidos, en el género y en el sueldo básico, para poder que copien a las demás celdas. Si no hacen eso, los cálculos de aquí en adelante les va a quedar mal. Ojo pues con eso. Bueno, entonces para los demás cálculos no hay necesidad de fijar nada. ¿Ya? Son referencias relativas de aquí en adelante. Entonces ya vimos la fórmula para calcular el sueldo devengado. La siguiente, miren, calcular el valor de las horas extras de cada empleado haciéndose la siguiente forma. Entonces, todo esto hace parte del cálculo de las horas extras, toda esta parte, ¿sí? Que corresponde a todo esto, miren, hasta aquí. Entonces, el número de horas ya nos lo están dando para cada uno de los tipos de estas que se le pagan a los empleados, ¿sí? Ya están dados. Únicamente hay que aplicar la fórmula en cada uno. Entonces, para las horas extras diurnas, que es HED, la fórmula es esta. Fórmula sencilla de interpretar, ojo. Sueldo básico por el número de horas por 1.25 dividido entre 240. ¿Sí? Entonces, las fórmulas todas de los cálculos de las extras son muy similares, lo único que cambia es el porcentaje y el número de horas para cada una de ellas. ¿Sí? Y el total de horas extras, de lo que gana el empleado en este ítem es horas extras diurnas, más horas extras nocturnas, más recargo nocturno, más días dominicales, más días festivos. ¿Qué? Entonces, eso lo corresponde a toda esta parte del cálculo de las extras. Bueno, continuemos. Auxilio de transporte. Aquí, vamos aquí, auxilio de transporte. Ojo, para el auxilio de transporte hay que utilizar la función sí sencilla. Sencillita, ¿recuerdan? Cuando hay una sola condición, cuando se cumple esa condición y cuando no se cumple esa condición. Fórmula sencilla, recuerden siempre hacer el paso a paso iniciando desde la condición, paso por paso, así como vimos el año pasado y como lo repasamos hace 8 días. Entonces miren la condición, si sueldo básico es menor a 2 salarios mínimos legales vigentes, entonces aquí en esta fórmula hay que tener en cuenta el dato que les dije al inicio, el del valor del sueldo mínimo. Miren que nos dice que el sueldo básico es menor a 2 salarios mínimos.
¿Sí? Entonces, ojo a la condición que deben aplicar ahí. Entonces, 2 salarios mínimos, ¿a qué correspondería? Pues al valor que les indiqué al inicio del salario mínimo de este año, por 2. ¿Sí? Ahí ya les estoy ayudando. Miren. Cuando la condición se cumpla, entonces debe aplicar esta fórmula. Entonces, 106.454 que corresponde al valor del auxilio de transporte para este año 2021. Ese es el valor actual del auxilio de transporte por los días dividido entre 30. Ahí está. Si la condición que acabo de aplicar aquí no cumple, entonces vale 0. Ojo, no me vayan a poner 0 entre comillas ni 0 sin comillas, no. Solamente necesito que ahí en esa parte del no cumple me pongan ese el 0, el número 0. No me vayan a escribir ni 0, ya repito, ni ponerlo entre comillas 0. No, señores. Sí. Ahí me ponen solamente el número 0, nada más. Bueno, eso para calcular el auxilio de transporte. Para calcular la comisión, vuelve y juega. Entonces vamos, ¿dónde está la comisión? Aquí. Para calcular la comisión, nuevamente el uso de la función sí sencilla para calcular la comisión. Entonces tenemos la condición si sueldo devengado menor, nuevamente a 2 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, si se cumple el sueldo devengado, lo multiplica por el 7%. Si no se cumple el sueldo devengado, lo multiplica por el 5%. Entonces, función sí sencilla. Para el total devengado, ya es la sumatoria de todo lo que gana el empleado, que corresponde al sueldo devengado, más el total de las horas extras, más el auxilio de transporte y más la comisión. ¿Sí? Entonces, eso es lo que gana el empleado mensualmente. O sea, toda la plática que llega, toda la plática que un empleado pueda realizar en el trabajo que esté realizando, ya sea en una empresa, como independiente o como sea. ¿Listo? Bueno, entonces vamos aquí. En las oscuras aguas del Río Grande. Para calcular los aportes, nuevamente, haciendo uso de la función sí sencilla, calcule los aportes de la siguiente manera. Condición cumple y no cumple. Entonces, ¿qué me indica la condición? Si el tipo de contrato, es decir, esta, el tipo de contrato es igual a prestación. Entonces, si el tipo de contrato es igual a prestación, recuerden, ahí prestación debe ir entre comillas, dobles, para hacer la comparación. Entonces, si es igual a prestación, entonces al total devengado lo multiplica por el 40%. Si no se cumple la condición, entonces el total devengado menos el auxilio de transporte lo debe multiplicar por el 70%. Para los aportes a seguridad social. Luego viene el cálculo del IBC, el ingreso base de cotización. Para el ingreso base de cotización hay que usar también la función sí sencilla. Entonces, condición, si los aportes es menor a un salario mínimo legal vigente, ojo al dato que les dije al inicio, entonces si se cumple, pues le asigna el salario mínimo. O sea, si se cumple, le asigna el salario mínimo. Si no se cumple, entonces los aportes, lo que se obtuvo de aportes, menos el auxilio de transporte, lo multiplica por el 70%. Para el ingreso base de cotización, o sea, el IBC. Y luego ya viene el pago de lo que es salud. ¿Sí? Entonces, para el cálculo de la salud, condición sí sencilla. Si el tipo de contrato, nuevamente juega esta columna del tipo de contrato, es igual a prestación, nuevamente recuerden, prestación de ir entre comillas para hacer la comparación con el igual. Entonces, si se cumple la condición, entonces al IBC lo multiplica por el 12,5%. Si no se cumple, el ingreso base de cotización menos el auxilio de transporte lo multiplica por el 4%.
Johnson y Johnson también Lo mismo para pensión, es cada vez muy parecida la fórmula, ¿no? La función igualita. Si tipo de contrato igual a prestación, entonces si se cumple, el IBC lo multiplica por el 16%. Si no, el IBC menos el recibo de transporte lo multiplica por el 4%. El ingeniero Jorge Andrés Carrillo fue designado por el alcalde de Medellín como nuevo gerente general. Riesgos profesionales. Vamos aquí. Y después de dos renuncias a la gerencia. Los riesgos profesionales se calcula haciendo uso de la función sí sencilla, tal como la vimos en la sesión el año pasado o en el repaso que vimos del martes pasado de uso de la función sí cuando está anidada. Sí, anidada. Entonces, miren, para los riesgos debemos satisfacer 4 condiciones. Miren que aquí se repite. Condición cumple, no cumple, condición cumple, no cumple y así sucesivamente. Es decir, que son 4 sí anidados los que debemos darle solución. ¿Recuerdan como vimos la semana pasada uno de esos ejemplos? Creo que fue con 3 condiciones. ¿Sí? ¿Qué es lo importante aquí? Cuando usamos la función sí sencilla. Seguir el paso a paso, recuérdenlo. Sigan el paso a paso, uno a uno, condición tras condición. Síganlo, vayan reemplazando. ¿Sí? Si lo hacen paso a paso, como en los ejemplos que hemos visto, no les queda difícil hacer este puntico. Miren que solamente son 4 condiciones, no les puse que sacaran el máximo, que son 7. ¿Sí? Entonces, ojo, vayan reemplazando, háganlo paso a pasito. Condiciones de una en una. 3 gerentes de EPM en un año son un síntoma de la profunda crisis que está destruyendo la riqueza de Medellín y Antioquia. El fondo de solidaridad, la función sí sencilla. Entonces, si sueldo devengado más horas extras es mayor o igual a 2 salarios mínimos, aquí vuelve y juega el valor del salario mínimo de este año. Ojo pues. Entonces, si eso se cumple, entonces al total de vengado menos el de transporte lo multiplica por el 2%. Si no se cumple, le asigna 0, el número. Ojo. En todas las partes donde diga no cumple 0, recuerden que deben ponerme ese número 0. ¿Listo, chicos? Bueno. Fueron enviados a la zona para sacar a los uniformados que efectivamente fueron sacados. Entonces vamos aquí. Con esta información terminamos hasta aquí la noticia. Nos vemos a las 11 de la Todo esto que sigue, de aquí en adelante hasta aquí, hasta el total red de fuente, todas estas columnas anteriores hacen parte precisamente para obtener el total de la red de fuente, ¿sí? Que es un valor que deben pagar todos los empleados. Bueno, de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces, aquí están las fórmulas que hay que aplicar a cada uno de esos ítems. AFP, FFP, todo esto. Aquí está la fórmula, una fórmula sencilla. El exento. Esta es otra fórmula sencilla. Base para la red de fuente igualmente. Son fórmulas que ustedes ya han visto. Inclusive, con lo que han visto con el instructor Víctor, todo eso lo pueden aplicar aquí. ¿Sí? Eso también pueden aplicarlo aquí, todo lo que han visto con el instructor Víctor. ¿Sí? Que según lo que me contó él, ustedes toda esta parte ya la han visto. Total VT, miren, fórmulas sencillas de aplicar. Al no haber aquí. Bueno, para estos dos que siguen, para el porcentaje del 19% y del 28%, ojo aquí. Aquí yo ya les estoy dando cómo deben usar la función sí con y. Eso lo vimos el año pasado, sino que no alcanzamos a repasarlo. Entonces, por eso miren, ya les pongo cómo debe quedar la función hecha. ¿Qué es lo único que deben hacer ustedes en estos 2 puntos? Reemplazar los valores. De reemplazar valores, nada más. ¿Sí? Entonces, la estructura de la función no la vayan a cambiar. Solamente reemplacen los valores que necesitan para poder que ya nos quede correctamente establecido. Eso para el cálculo del porcentaje del 19 y del 28.
Te repito, aquí solamente aplican la función tal cual como está aquí, únicamente van reemplazando los valores que vayan necesitando. Luego vamos a encholar las piedritas y encholar el balón en esa cestica. Y por último ya tenemos lo que es el total de la retenfuente, que es el porcentaje del 19 más el porcentaje del 28. O sea, estos dos últimos que tenemos acá. Ya que la capita no le tocó ponerse los pantalones, pues, porque ahí las tiene todas. Bueno, una vez ya hagamos todo el cálculo de la retenfuente, entonces seguimos con los préstamos que dan a los empleados. Entonces, los préstamos, nuevamente uso la función si sencilla. Si el tipo de contratación igual a la prestación, entonces el total de vengado multiplica por el 5%. Y si no se cumple el total de vengado por menos el auxilio de transporte, lo multiplica por el 7%. Fondo de cooperativa es una fórmula normalita, total de vengado por el 1%. Los embargos, nuevamente una función sí sencilla. Si el el sueldo de vengado, no quién es básico de vengado, no sueldo de vengado, es menor a 2 salarios mínimos legales, entonces al total de vengado le resta la salud más la pensión y la divide sobre 5. Si no se cumple el total de vengado menos un salario mínimo legal vigente, aquí nuevamente vuelve y juega el valor, lo divide entre 5. ¿Sí? Ojo con eso. Recuerden, este pedacito aquí básico de vengado es el sueldo de vengado. Sí, para que no se vayan a confundir. No, que ahí se me fue, no reemplacé el nombre ahí. Y luego ya tenemos que hacer el cálculo del total deducido. El total deducido es todo lo que se le descuenta al empleado. El total deducido va a ser igual a la salud, más la pensión, más los riesgos profesionales, más el fondo de solidaridad, más la total retenfuente, más los préstamos, el fondo de la cooperativa y más los embargos. Todo eso me da el total deducido. Y por último, el último dato de la nómina es el neto a pagar. El neto a pagar es igual. Aquí también me quedó mal. Es al contrario, chicos, es el total de vengado menos el total deducido, o sea, lo que gana menos lo que le deducen. Aquí me quedó invertida. Qué pena, chico, con ustedes. Voy a corregirla y enviarles ya los archivos ya modificados para que ya lo tengan en cuenta y no tengan ningún problema ustedes. Bueno, una vez ya realicen los cálculos de la nómina, todo esto, luego que tienen que realizar, calcular los totales de cada columna, pero ojo, usando uso de la función suma, autosuma. ¿Recuerdan la función básica? Sencillita. ¿Sí? Únicamente a las columnas que son dinero, nada más. Por ejemplo, estas columnas del número de extras y el número de días, no, por favor. Únicamente a todas las que son plata, platica, dinero, le sacan el total, o sea, la sumatoria, con autosuma. Entonces calculan todo eso. ¿Por qué? Porque vamos a necesitarlos para calcular estas tablitas, los aportes para fiscales, a seguridad social y las prestaciones sociales, en las cuales acá tienen todas las fórmulas que ustedes deben aplicar. Son fórmulas normales, sencillas de interpretar. Miren, no hay uso de función sí aquí. Entonces ahí tienen, chicos, para que se diviertan haciendo esta última actividad. Listo, entonces yo les envío esos dos errores que aparecen aquí en esta guía ya corregidos para que no tengan inconvenientes de realizar o de interpretación. Bueno, chicos, entonces esa sería la actividad final que ustedes tendrían que enviarme. Ojo, ¿cómo me van a enviar esta actividad? Esta actividad me la envían a través de la plataforma Territorio, ¿sí? Pero ojo, me envían este archivo de esta actividad final ya desarrollado del Excel junto con las otras guías que ya ustedes anteriormente me habían enviado, que era la práctica de todo lo básico, esa es la guía 1, y la práctica de todo lo de las funciones lógicas, la guía 2, que fue lo que alcanzamos a hacer. Entonces, esos 3 archivos los guardan en una carpetica con su nombre, la comprimen
ya sea con WinC o con WinRAR, la comprimen y el archivo que les generan al comprimir es el que deben enviarme a través de la plataforma Territorio. Recuerden, deben enviarme esos 3 archivos. La guía práctica 1, que fue todo lo de la parte de Excel básico, manejo de fórmulas y funciones básicas, y el segundo archivo fue la práctica que ustedes realizaron de las funciones lógicas, función sí, función cianidad, contar sí, sumar sí y todas las demás fórmulas. Listo, entonces esos 3 archivos en una carpetica comprimida en WinRAR o WinC con su nombre me lo envían a través del enlace que les voy a publicar en el grupo en la plataforma Territorio. ¿Por qué en Territorio? Porque como es una actividad final para probar la competencia, entonces debe quedar constancia, evidencia de los archivos que ustedes realizaron como prácticas y como actividad final. Listo, chicos, entonces eso sería todo en cuanto a la competencia de herramientas ofimáticas y TICs, para nosotros más conocido como sistemas. Listo, chicos, entonces eso era todo. Eso era todo en cuanto a esta competencia. Ustedes, de seguro, ustedes ya van a complementar más con los cursos complementarios que están por ahora viendo con el instructor Víctor. Sí, aprovechen esa oportunidad que les dan sus instructoras líderes en el área de poder certificarse en esos cursos que les da el instructor Víctor. Con él sí se certifican, ustedes reciben un certificado. Conmigo, recuerden, no. ¿Por qué? Porque esto hace parte de su proceso de formación. La competencia de herramientas ofimáticas IT es parte técnica de su programa de formación. Entonces, por eso ustedes no reciben ningún certificado, sino una nota de si aprueban o no aprueban. Entonces, ojo, chicos, ojo con eso. El plazo máximo para recibir la actividad es hasta ya les digo, es hasta el viernes 23 de abril. Viernes 23 de abril, plazo máximo para el envío de las actividades a través de la plataforma Territorio. Repito, la práctica de la guía 1 y la práctica de la guía 2, más este archivo final en una carpeta comprimida con su nombre, me la envían a través del enlace de la plataforma Territorio que les publicaré en el grupo. ¿Listo, chicos? Entonces, con eso damos por terminada la sesión de hoy. Damos por terminada la competencia de sistemas. Y lo único que me queda es desearles mucha suerte, ¿sí?, cuando ingresen a etapa práctica, y espero que todos estos conocimientos que adquieran, que han adquirido de pronto conmigo o más ahora con su instructor Víctor, pues lo apliquen en su área en la que ustedes elijan para su etapa práctica. ¿Listo, chicos? Entonces no me queda más que decirles, agradecer la participación, la paciencia, ¿sí? Desearles una bonita noche, un feliz resto de semana, y espero que en algún momento, pues, si se puede, poder reunirnos con ustedes presencialmente. ¿Listo, chicos? Entonces, que pasen buena noche y nos vemos en algún tiempo. Buenas noches. ¿Quién está encargado de lavar los platos y la cocina?